Dios los bendiga. Quiero que tomen asiento, pero los papás, por favor, permanezcan en pie. Como dijo Jonathan, hoy queremos honrarlos. Pónganse de pie, todos los que son papás, pónganse de pie, por favor, pónganse en pie. Queremos honrar, agradecer al Señor por su vida, porque les dio el privilegio de ser padres, de cuidar, de criar, de proveer para sus hijos. Y quiero que a las personas que nos están acompañando les brindemos un fuerte aplauso a todos los papás que nos están acompañando esta mañana. Amén. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ustedes. Espero que el Señor hable a sus vidas con esta palabra. Los invito a tomar asiento. Y ahí en el lugar donde se encuentran, quiero que me acompañen en oración. Vamos a empezar a meditar en su palabra. Acompáñenme en oración. Amado Dios, te doy gracias. Gracias te damos, papito, por este privilegio que nos das de poder reunirnos en este lugar. Por ese privilegio que a los papás nos has dado. Esa bendición de poder ser padres, de ver nacer, crecer a nuestros hijos. Gracias, Señor, porque eres tú proveyendo a cada uno de ellos conforme a su necesidad. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros como tú quieres hablarnos, como tú quieres enseñarnos. Que ellos puedan disponer su corazón, que ellos puedan tener ese deseo de escuchar lo que tú quieres hablar esta mañana. En tu nombre, Señor, empezamos a meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, hoy día estamos honrando a los padres. Y cuando hablábamos de papá, pensaba y evaluaba, hay muchos hombres, hay muchos varones que asumen la paternidad sin conocer el corazón de Dios como padre. Qué mejor ejemplo que Dios como padre, ¿verdad? Y qué mejor lugar que conocerlo a través de su palabra. Y en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos, muchas historias donde nosotros podemos ver graficada la paternidad de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes y tomar como ejemplo la vida de uno de estos varones. Él se llama Jacob. Jacob fue tomado por Dios, un hombre imperfecto. ¿Cuántos se sienten identificados con esta palabra? Un hombre imperfecto. Dios tomó a este hombre, un hombre imperfecto que tenía muchos conflictos, probablemente tenía heridas que arrastraba del pasado, pero Dios lo tomó, lo formó, lo moldeó en un hombre para dejar un legado de fe, un legado de reconciliación, un legado de bendición para sus hijos. Y esta mañana quiero compartir con ustedes y que a través de la vida de Jacob podamos aprender 4 lecciones que estoy seguro que va a marcar el corazón de cada uno de los papás que estamos reunidos en este lugar. Amén. El tema que vamos a compartir esta mañana lo he titulado El corazón de papá. El corazón de papá. Y como punto número 1, el corazón de papá conoce a Dios. El corazón de papá conoce a Dios. Y es que Jacob, antes de ser padre, tuvo que ser primero hijo de Dios. Hijo de Dios. Y quiero que me acompañen a leer Génesis capítulo 28. Génesis 28. Vamos a leer 2 versículos, el verso 16 y el verso 17. Pero Génesis 28, verso 16 y 17. Pero antes de leerlo, para entrar un poquito en contexto, recordemos que Jacob, él tomó la bendición que le correspondía a su hermano mayor, Esaú.
No lo hizo de la mejor forma, ¿verdad? De hecho, él se vistió como su hermano, engañó a su papá para que él pueda recibir la bendición. Y producto de esto, pues generó un conflicto tal que tuvo que Jacob huir, escapar de casa. Él huyó al conflicto, a la dificultad que estaba viviendo. La palabra dice que él estaba yendo a un lugar que se llamaba Harán. Y en medio de ese camino, en medio del desierto, él se recuesta a dormir y pone su cabeza sobre una piedra, dice la palabra. Y en ese lugar, dice la palabra, que él tuvo un sueño. Él soñó que una escalera que unía el cielo y la tierra, y que sobre esa escalera habían ángeles que subían y bajaban. Y desde lo alto, una voz que le hablaba a Jacob. Yo soy Jehová, le dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. El lugar donde tú estás te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Yo estoy contigo, le dice Jehová. Te guardaré donde quiera que vayas. No te dejaré. Fueron las palabras que Jacob escuchó de parte de Dios. Y esto me encanta porque si se ponen a analizar un poquito, Jacob estaba huyendo producto de algo que él hizo. Él se sentía acusado, él se sentía perseguido. Pero cuando Dios lo vio, cuando Dios se presentó ante él, cuando Dios le habló, no le habló con juicio, no lo señaló, no le dijo, Jacob, con que te estás escapando, ¿no? Dios le habló a Jacob con propósito, le dio propósito a su vida, le dio presencia. Dios mismo le dijo, yo estoy contigo, no te dejaré. Ese es el Padre que tenemos. Y luego de este sueño dice la palabra que Jacob despierta, y ahí es donde llegamos al verso 16. El verso 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y es que, mi hermano, Dios está presente aunque no lo sintamos. Dios está presente aunque no lo sintamos. Jacob, cuando salió de su casa huyendo, no es que salió a buscar refugio en Dios. Jacob no estaba buscando a Dios, él estaba afligido, él estaba corriendo, huyendo de la persecución de su hermano. Pero Dios se le mostró soberanamente en ese lugar. Dios se le mostró soberanamente, y esto me hace entender que aunque nosotros entendemos y creemos que Dios nos habla en este lugar, en la iglesia, amén. ¿Cuántos creen eso? Y gloria a Dios por eso. Pero equivocadamente pensamos que este es el único lugar donde Dios nos puede hablar. Dios quiere hablarte en tus desiertos. Dios quiere hablarte en tus dificultades, en tus problemas, aun cuando no lo estés buscando, aun cuando te encuentres sumergido en tus dificultades, en tus aflicciones. Dios quiere hablarte, Él está cerca de ti. Dios quiere hacerlo. Y saben, ignorar muchas veces que Dios no está cerca o no está presente no quiere decir que Él no está. Jacob mismo dice al final del verso 16, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Dios está acá y yo no lo sabía. Esto me hace entender y me habla de esa desconexión espiritual que tenía Jacob con Dios. Jacob tenía una desconexión espiritual. ¿Cuántas personas hoy en día viven desconectados espiritualmente de Dios? Aún amigos, hermanos que venimos a la iglesia,
venimos desconectados espiritualmente de Dios, pensando que con costumbres religiosas es suficiente para conocer a Dios. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere hablarte en todo tiempo. En este momento, después de este sueño, fue ese despertar espiritual de Jacob. En este momento, para él ya dejó de ser simplemente el Dios de Abraham. Ya no fue solamente el Dios de su papá Isaac. Ahora era su Dios, porque Dios le había hablado a él personalmente. Dios quiere hablar, papás. Quiere hablarte personalmente. En medio de la situación que tú estés viviendo, Dios quiere hablarte personalmente. El verso 17 dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando leemos terrible este lugar, muchas veces pensamos que es algo negativo, algo malo, algo adverso, ¿verdad? De hecho, la palabra terrible viene del hebreo yaré, que significa algo sobrecogedor, algo reverente, significa algo, un lugar santo. Lo que Jacob estaba diciendo, en otras palabras, en este momento era: cuán santo es este lugar donde se me presentó el Señor. Cuán reverente es este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Es el lugar que se convierte en tu lugar de refugio, donde tú puedes escuchar la voz de Dios, donde tú puedes hablar con Él directamente. ¿Cuántos tenemos ese lugar donde nosotros podemos tener ese encuentro personal con Dios día a día? Hasta antes de este acontecimiento, Jacob había crecido en una familia, vamos a decirlo así, cristiana, una familia creyente. Porque le hablaba a su hijo. Isaac, le hablaba a su hijo, a Jacob, acerca de Dios. Pero Jacob creció en una familia creyente, pero no conocía a Dios. Cuando sucedió esto, las cosas cambiaron. Y sabe, mi hermano, cuán importante es que como padres, como papás, tengamos ese encuentro personal con Dios, que conozcamos personalmente a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos también conozcan a Dios? Uy, parece que no. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos conozcan a Dios? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean ministrados, sean transformados, sean guiados por Dios? ¿Sabes cómo se llama eso? Guía espiritual. Tú como padres eres el guía espiritual de tus hijos. Pero papá, tú no puedes guiar espiritualmente a tus hijos a un lugar que tú no has ido. Tú no puedes llevar espiritualmente a tus hijos a un lugar al que tú no has pisado. Necesitas conocer a Dios. Tus hijos necesitan tu guía espiritual. El mismo Dios que estuvo con Jacob, el mismo Dios que estuvo con Jacob en este pasaje, es el mismo Dios que está en este lugar con nosotros. Es el mismo Dios que quiere tomar tu vida con imperfecciones, con defectos, pero Él quiere empezar a moldear tu vida. ¿Cómo empieza eso? Conociéndolo a Él. Amén. Dios quiere que tú lo conozcas. Papás, antes de que tú le hables a tus hijos acerca de Dios, asegúrate primero de que tú hayas hablado con Él. Antes de que tú le enseñes algo acerca de Dios, asegúrate que seas tú el primero de haber aprendido eso de Él. Necesitamos esa guía espiritual de parte de nuestros papás. Amén. Entonces, como padres, el corazón de papá
conoce a Dios. Como segundo punto, el corazón de papá modela a Dios. El corazón de papá modela a Dios. Jacob aprendió a reflejar, modelar, a ser ejemplo ante sus hijos. Él dio ejemplo de Dios delante de sus hijos. Acompáñenme a leer Génesis 48, 15. Génesis 48, 15. La palabra dice: y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. En la nueva traducción viviente dice: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Jacob aprendió a dar ejemplo de fe, de creer en Dios a sus hijos, y sus hijos fueron testigos de eso. El pasaje que acabamos de leer fueron palabras que Jacob le dijo a José. Recuerdan que José fue apartado de su papá. Jacob amaba, dice, a José más que a todos sus hermanos. Y producto de esto, pues sus hermanos hicieron separación de José y Jacob. Y dice la palabra que transcurrieron aproximadamente 13 años. 13 años desde que Jacob fue separado de José. Y cuando se volvieron a encontrar, Jacob ya era anciano. José sabía que él era un hijo amado de parte de Jacob. Jacob, cuando ve a José, pudiendo quizás reclamarle, porque nuestra naturaleza humana muchas veces nos genera que sea fácil victimizarnos, ¿verdad? Es más fácil hacernos los ofendidos. Es más fácil hacernos los que nos han dañado. Jacob pudo haberle dicho: hijo, ¿qué pasó? Mira, tienes tanto poder aquí en Egipto y no pudiste venir a buscarme. ¿No pudiste decirme de que estabas vivo? ¿Tú no sabes cuánto he estado afligido porque pensé que estabas muerto? Jacob no hizo eso. La palabra dice que cuando vio a José, es el pasaje que acabamos de leer, lo bendijo y le dio ejemplo. Él le dio ejemplo de bendición, de honra. Y no solamente lo bendijo a él, sino que dice que bendijo también a sus nietos. A lo largo de la vida de Jacob, sus hijos fueron testigos del ejemplo de parte de Jacob en cuanto a su relación con Dios. Sus hijos fueron testigos cuando Jacob perdonó a Labán. Recuerdan que Labán, su tío, lo engañó para poder él recién casarse con Raquel. Pero sus hijos fueron testigos de ese perdón con su tío. Sus hijos fueron testigos de esa reconciliación que tuvo Jacob con su hermano Esaú. Sus hijos fueron testigos. Sus hijos fueron testigos de esa fidelidad que tuvo Jacob durante lo largo de su vida. Ellos fueron testigos. Jacob fue modelando el ejemplo de parte de Dios. Y es que, padres, no es suficiente solamente con proveer lo que los hijos necesitan. Comida, casa, está bien, es parte de. Pero necesitamos reflejar a Dios con nuestras acciones en el día a día con nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan ver en nuestro trato, en nuestro amor a Dios. Que nuestros hijos puedan ver a Dios cuando tú les hablas, cuando tú los corriges. Que nuestros hijos puedan ver como ejemplo a Dios
en cada actividad que tú desarrolles con ellos. Necesitamos tener ese ejemplo de modelar, de dar ejemplo a nuestros hijos. Te pregunto, ¿tus hijos conocen las marcas de tu vida espiritual? ¿Tus hijos conocen esas marcas de ese varón que ora, intercede? ¿Tus hijos conocen esas marcas de ese hombre que lee y vive la palabra de Dios? ¿Tus hijos conocen a ese hombre que en vez de extender la mano para vengarse, extiende la mano para compadecerse? ¿Tus hijos conocen esas marcas de un padre que ama y le es fiel a su esposa? El mejor regalo, o uno de los mejores regalos que tú les puedes dar a tus hijos, es que tú ames a la mamá de tus hijos. Eso va a marcar la vida de tus hijos. Hace un momento les preguntaba, ¿cuántos quieren que sus hijos conozcan a Dios? Y yo he visto muchas veces y he conversado con papás que quieren que sus hijos vengan para que conozcan de Dios. Quieren que sus hijos, quiero que vaya a la iglesia, hermano, dígale a mi hijo que venga a la iglesia. Y tienen ese anhelo, ese deseo de que vengan para que conozcan de Dios. Y está bien, muchos de nosotros lo hemos conocido a Él en este lugar. Pero papás, cuando tú decides conocer a Dios, cuando tú decides empezar a modelar a Dios en tu casa se vuelve el primer lugar donde tus hijos empiezan a conocer a Dios. Tu casa se vuelve el primer lugar donde tus hijos empiezan a conocer quién es Dios. Necesitamos tener ese corazón con las ganas de dar el ejemplo a nuestros hijos de quién es Dios. Amén. Entonces necesitamos como papás primero conocer a Dios. Necesitamos dar modelos a nuestros hijos de quién es Dios. Como tercer punto, el corazón de papá corrige a sus hijos. El corazón de papá corrige a sus hijos. Y como les decía, aunque Jacob no era un padre perfecto, tenía sí sus errores y defectos, pero con el transcurrir del tiempo, Jacob aprendió a corregir a sus hijos con verdad, con justicia. Miren lo que dice Génesis 49. Vamos a leer desde el verso 3. En este pasaje nosotros vemos cuando ya Jacob era muy anciano, él decide reunir a sus 12 hijos para hablarles con sinceridad. Y no a todos les dijo palabras bonitas. Normalmente cuando alguien se va a despedir, Jacob ya sabía que estaba próximo la hora de su partida. Normalmente cuando nosotros nos despedimos, sí, todo bonito, todo bueno, nos queremos ir bien. Pero Jacob entendió que necesitaba disciplinar, corregir a sus hijos. Y en esta conversación no a todos les tocó escuchar palabras bonitas, elogios. Veamos lo que le dijo a Rubén en el verso 3. Rubén 49:3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Verso 4. Impetuoso como las aguas, no serás principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. También le dijo a Simeón y a Leví en el verso 5: son hermano de armas, de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte
en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Qué palabras más duras de un padre para sus hijos, ¿verdad? Pero es que Jacob, a diferencia de Elí, que no supo corregir, que no supo dirigir a sus hijos, Jacob entendió que necesitaba corregir a sus hijos. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jacob a Rubén: Rubén, te has acostado con mi esposa, por eso no puedes ser el primero. También le dice a Simeón y a Leví: muchachos, ustedes han matado a gente inocente y eso les va a traer consecuencias. Esa es la corrección que estaba ejerciendo Jacob con sus hijos. Y es que, padres, tenemos que ser padres que aprendamos a corregir a nuestros hijos, a corregirlos. Y no basta con simplemente decir: sí le he dicho a mi hijo, pero ya el Señor hará la obra. Sí, es que está en su tiempo de rebeldía, ya el Señor le hablará. Papá, el Señor está esperando que tú tomes ese lugar de autoridad que tienes en tu hogar, que te portes como ese hombre de Dios que aprende a corregir a sus hijos. Y cuando hablo de corrección, no hablo de violencia, no hablo de golpe, no hablo de insultos. Corregir como dice la palabra. Efesios 6:4, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 6:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de Dios. Disciplina que proviene de Dios. Es cuestión de que usted aprenda con la autoridad de Dios, que le diga a su hijo: hijo, hija, esto que estás haciendo no está bien. Hijo, esto que estás haciendo no es lo que nosotros te hemos enseñado. ¿Saben? Quiero abrirles un poco mi corazón esta mañana. Hoy en día yo puedo decir que amo la corrección y agradezco a Dios por haber puesto un padre que supo corregir a su hijo. Hubo una temporada en la que yo en la universidad me enamoré locamente de una compañera. Probablemente algunos de ustedes, sus hijos, no sé, quizás se emocionen con alguna, como decimos nosotros los cristianos, una filistea. A mí me pasó. En tiempos de universidad me enamoré locamente de una compañera. Y eso generó que por agradarle a ella empezara a salir, empezara a llegar tarde a casa. Y obviamente eso no le gustaba a papá. Y agradezco porque la corrección que recibí era estas palabras: Gerson, lo que estás haciendo no está bien. Gerson, esto no es lo que nosotros te hemos enseñado. Y aún así yo seguía enceguecido, yo seguía decidí no hacerle caso a mis papás. Hasta que llegó el tiempo en que yo quería presentarle a esta amiga a mis papás. Fui, le dije: papá, ¿sabes qué? Quiero presentarte a esta chica.
Y fue Dios hablándome a través de él. Recuerdo claramente las palabras que él me dijo. Hijo, nosotros ya te hemos enseñado todo lo que podemos, pero eres tú quien decide. Solamente te pido una cosa: la mujer que nos presentes como tu novia, que sea la mujer con la que tú te vas a casar. No quiero conocer a nadie más que a tu esposa. Lo dijo con tal autoridad que literal a mí me dio pena, me dio miedo, vergüenza presentarle a esta chica. Y le doy gracias al Señor por esta corrección. Porque si no fuera por ello, probablemente no hubiera conocido a esta mujer hermosa, que yo soy mi esposa. No tendría los 2 hijos maravillosos que tengo el día de hoy. Gracias, papá, por tu corrección. Gracias. Necesitamos ser padres que aprendamos a disciplinar, a corregir con la disciplina que viene de Dios. Amén. Primer punto, necesitamos, como padres, el corazón de papá conoce a Dios. Segundo punto, el corazón de papá, ¿cómo? Modela a Dios, son ejemplo de Dios. Tercer punto, el corazón de papá disciplina a Dios. Voy a hacer el ejemplo, pero no es que le va a dar, disciplina a Dios, a los hijos. Y con esto termino. El corazón de papá bendice a sus hijos. Bendice a sus hijos. Génesis 49, 22. Jacob disciplinó, dio palabra dura, dio palabra firme para sus hijos, pero también tenía palabras de bendición. 49, 22 dice: esto le dijo Jacob a José: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron y por las manos del fuerte de Jacob. Jacob tenía palabras de bendición. Y este es ejemplo para nosotros, padres. Usted tiene autoridad para bendecir a sus hijos. Usted tiene autoridad para bendecir a sus hijos. Hijos, veo acá algunos jóvenes. No desprecien, no menosprecien la bendición de sus padres. Y padres, no menosprecies la bendición que hay en tu boca. Quizás alguien puede decirme: no, es que Gerson, tú no sabes lo que he vivido. Tú no sabes lo que yo he hecho. Yo estoy muy avergonzado delante de mis hijos. No tengo autoridad delante de ellos. Déjame decirte en el amor del Señor: mentira del diablo. Tú tienes autoridad sobre tus hijos. No hay ninguna otra persona sobre esta tierra que tenga más autoridad sobre tus hijos que tú como papá. Tú tienes autoridad para bendecir a tus hijos. Tú tienes autoridad para derramar bendición sobre la vida de tus hijos. Ten un corazón dispuesto a bendecirlos todos los días. Tal vez eres de los padres que fueron maltratados por sus padres, que fueron maltratados con palabras ásperas, con golpes. Quizás eres de los padres que sufrieron abandono. Te invito a que permitas que Dios tome tu vida y empiece a moldearte, a transformarte, así como lo hizo con Jacob. No te canses de bendecir a tus hijos. No te canses de bendecirlos. Día tras día bendice a tus hijos. Tienes autoridad sobre ellos. Amén.
quiero terminar orando con los papás y todos los demás, si nos pueden ayudar también para orar. Y quiero invitar a los papás que pasen aquí adelante, por favor. Todos los papitos que nos están acompañando esta mañana, pasen por favor aquí adelante, que quiero orar con ustedes. Pasen, pónganse de pie, pónganse de pie. Adelante, papitos. Adelante, adelante. Y todos los que nos acompañan también nos ponemos en pie para interceder por nuestros padres que están acompañándonos esta mañana. Estoy seguro que probablemente en casa los han agasajado, no sé, con un rico desayuno, o capaz los esperan con un almuerzo, o no sé. Pero considera esto que hemos compartido esta mañana. Como papá, necesitas conocer a Dios. Conócelo personalmente. Sabes, como padres nos gusta guiar a nuestros hijos, pero recuerda, antes de guiar a tu hijo, primero síguelo a él. Conócelo, conócelo. Como padres modelen, sean ejemplo en sus casas de sus hijos. Recuerden que su forma de actuar, su forma de hablar, el trato que ustedes tengan con sus hijos, habla, predica mucho más que las simples palabras que ustedes puedan decir. Corrijan a sus hijos, corríjanlos con la disciplina del Señor, corríjanlos con esa amonestación que viene de Dios, y no se cansen de bendecir a sus hijos. Tienen autoridad, sea cual sea tu historia de vida. Tienes autoridad sobre tus hijos. Tienes autoridad sobre tus hijos. Y algo más, tus hijos necesitan tu bendición. Necesitan tu bendición. Amén. Oramos, amada iglesia, por nuestros padres. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de los varones que estamos reunidos en este lugar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque esta mañana nos haces recordar, Dios, que necesitamos conocerte más, que necesitamos tener ese encuentro personal contigo. Que seas tú hablando primeramente a nuestras vidas, que seas tú guiando, dirigiendo nuestras vidas y nuestros corazones, para que nosotros podamos ser guía para nuestros hijos. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas, Dios, a poder dar ejemplo en nuestra casa. Señor, te pido que les des esa autoridad a cada uno de estos varones, que puedan ser ejemplo en sus hogares, que puedan marcar la vida de sus hijos con visión, con propósito, que puedan ver en sus hijos ese propósito que tú has puesto en sus vidas a través de ellos, que puedan ser ese ejemplo tuyo, Señor. Que ellos puedan aprender a disciplinar, Señor, a sus hijos con esa disciplina que viene de ti, donde eres tú, Señor, controlando aún su carácter, aún su ímpetu, Dios. Que no disfracen su corrección con ira, que no disfracen su corrección, Señor, con miedo, con temor, sino que sea una corrección que viene de ti, una corrección guiada por ti, Señor. Eres tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de estos varones. Señor, que ellos puedan tener palabras de bendición en el día a día con sus hijos, Dios. Que no solamente puedan lanzar palabras ásperas, palabras de juicio, palabras de crítica, sino que a través de ti, Señor, puedan hablar con amor, puedan hablar con sabiduría, puedan hablar con dirección, puedan hablar con propósito, Señor, a la vida de sus hijos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estás obrando y hablando personalmente en la vida de cada uno de estos varones.
Yo los bendigo, Señor, y declaro, Señor, que son hombres que empezarán, Señor, a tomar esa autoridad que tú les das, Señor, como sacerdotes en sus hogares, como hijos tuyos, como varones, Señor, de Dios, tomando esa autoridad que viene solamente de ti, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Los bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.